Buen día. Ha sido una semana dura esta. Ah, Hoy vamos a escuchar palabras duras. Vamos a seguir con esta serie. A mí m'ha tocat molt el crostó. Me ha tocado mucho. Ha sido complicado porque tengo mucha carga sobre el tema que vamos a estar tocando. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículos del 26 al 39. Seguimos con esta serie. Hebreus 10, a partir del 26. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pero no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque no es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Perdonad, en el versículo 3 he leído erróneamente, dice porque os es necesaria, no que no sea necesaria. Os es necesaria la paciencia. Menos mal, porque si yo leí mal el día de la predicación, me he equivocado totalmente. Esta palabra era importante. Bien. A lo largo de los capítulos anteriores hemos podido ver cómo una y otra vez el autor de la carta ha repetido sobre la supremacía de Cristo. ¿Cuántas veces habréis escuchado esto en esta serie? La supremacía de Cristo. Esto significa que Cristo es superior. Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés. El nuevo pacto en Cristo es superior al viejo pacto. Jesús como el gran sumo sacerdote por excelencia. Y en fin, el gran énfasis de esta carta es precisamente explicar quién es Jesús, qué es lo que ha hecho, y el objetivo es animarnos para que tome el lugar que le pertoca en nuestras vidas. Obligadamente este texto nos tiene que llevar a responder una pregunta que es de trascendencia eterna. ¿Vas a responder, te guste o no, a esta pregunta? Hoy mismo, si escuchas este sermón, vas a responder. Aunque no quieras, vas a responder a esta pregunta. Vas a ver. La pregunta es:
¿Quién es Jesús? De forma muy didáctica, el autor, frente a un público de mayoría claramente judía, ha usado el propio texto judío, ¿verdad? Lo hemos ido viendo en el Antiguo Testamento una y otra vez para demostrar cada una de esas supremacías, esa superioridad de Jesús, ¿verdad? O sea, lo que ellos afirmaban con sus propios, los judíos en aquel momento tenían sus propios escritos y ellos afirmaban esos escritos, se supone que afianzaban su fe en esos escritos, y es precisamente lo que está usando el autor de Hebreos para explicar la realidad de Cristo y la supremacía de Cristo, ¿no? Lo que se está cumpliendo es lo que estabais esperando, es lo que de alguna forma les está demostrando con sus propios escritos. Entonces el autor es como que coge una silla, me imagino yo, ¿no? Como que se sienta a tu lado para hablar de una forma muy sencilla, muy clara, sobre quién es y quién debe ser Cristo en tu vida. Para cada uno de ellos, entonces, de los hebreos, y para nosotros ahora. ¿Quién es Cristo para ti? Una vez nos ha señalado, nos lo ha explicado de una forma tan clara a lo largo de esta serie. ¿No te has dado cuenta? ¿No has tenido la sensación? Yo he tenido la sensación cuando he predicado a lo largo de esta serie de que hemos repetido muchas veces los mismos conceptos, ¿verdad? Si ello ha sido así, si tienes este concepto, nuestro objetivo no es fascinar a nadie con un sermón nuevo. Nuestro objetivo es ser fieles. Así, si tú tienes este concepto claro, que se ha repetido muchas veces lo mismo, gloria al Señor, ese era el objetivo, porque entendemos que este es el objetivo de la carta. El libro es así. Pero ¿por qué tanta redundancia? ¿Por qué tanta repetición? La repetición es una técnica fantástica para la enseñanza. Y cuando la Biblia repite, ya sabemos que lo que hace es enfatizar, ¿no? Cuando Dios es santo, 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 es porque Dios es súper santo, ¿verdad? Entonces los énfasis en la Biblia son muy importantes. Porque dependiendo de cuál sea tu respuesta respecto a quién es Cristo para ti, vas a tener un futuro eterno o no. No estamos hablando de los 83 años de media que vas a vivir en tu vida. Estamos hablando de los infinitos años que vendrán detrás. Por ello, tras tanta enseñanza repetitiva, ahora llega este texto que he dividido en 3 apartados, pero que en esencia es una dura advertencia. Esto es lo que hoy tenemos aquí, una dura advertencia. 3 puntos. Hablaremos de conminación, hablaremos de comparación y hablaremos de confianza. Conminación, comparación, confianza. Empezamos con la combinación. No sé si todos estáis familiarizados con este término. Conminación, para aclararlo, viene a ser una advertencia o una amenaza respecto a males terribles que pueden suceder, males terroríficos. ¿De acuerdo? Esta sería la descripción, la definición. Se inicia el texto, necesito que vayáis al texto, capítulos 10, empezamos por el 26, y que metáis ahí el dedo, porque vamos a ir en el tiempo del texto hoy, no siempre es así, hoy es así. Entonces, quisiera que pongáis vuestro dedo en el versículo 26, pero ahora saltamos un momento al 25, nos vamos a un versículo antes de nuestro texto, ¿de acuerdo? Porque el texto inicia por un porqué. Claro, un texto no iniciaría por un porqué. Un porqué es una consecuencia de algo que se ha dicho antes, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a antes. ¿Y qué dice antes? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejarnos de congregarnos. Esto es estar aquí todos juntos, ¿verdad? Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien. Entonces dice el texto, ¿por qué? Sigue el texto, ya el nuestro de hoy. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido, ¿de acuerdo? ¿Pero a qué pecado se refiere? Porque si pecáramos
Bueno, Joamar la semana pasada nos estuvo hablando precisamente de esto, de dejar de congregarnos, ¿verdad? Y es que en ocasiones parece que el hecho de congregarse en la iglesia es algo como opcional. Quiero decir que no pasa nada si estoy una temporada sin ir. A veces hay personas que incluso dejan de venir a la iglesia porque no están bien. Cuando especialmente hay que ir a la iglesia cuando no estás bien. Es uno de los medios de gracia. La cuestión es que es muy interesante cuando profundizas en el texto. Se supone que esta carta va orientada a verdaderos cristianos, ¿verdad? Que por alguna razón se han apartado de la iglesia. Aquí lo que afirma de alguna forma es que estos supuestos cristianos, entre otras cosas, no se congregaban, no iban, no tenían comunión con los hermanos, a sabiendas de que Dios les mandaba a hacerlo. El hecho de congregarse es un mandato divino. ¿Se entiende, no? Ellos habían recibido el conocimiento de la verdad, ellos sabían esto, lo tenemos en el versículo 26, pero desobedecían aún sabiendo que estaban desobedeciendo. Versículo 26, ahí lo podéis ver. ¿Y pues qué pasa con estos? Vamos a centrarnos un poco. ¿Está hablando de personas cristianas o no cristianas? ¿Cristianos? ¿No cristianos? Vamos a ver. Parece que no eran cristianos. Pues la respuesta que Dios les da es que esos pecados no van a ser perdonados. ¿Por qué? Dice el texto, porque ya no queda sacrificio. Oh. Esto es muy interesante. ¿Qué quiere decir que no queda? ¿Es que la sangre de Cristo no es suficiente? ¿Entendéis el tema? Vamos por partes. Estos desobedientes conscientes, les vamos a llamar desobedientes conscientes, porque son conscientes de que desobedecen. Pueden desobedecer de múltiples formas. Aquí se hace referencia al hecho de no congregarse, pero más adelante lo vemos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces el tema en cuestión no tiene tanto que ver con congregarse o no, tiene más que ver con el hecho de desobedecer a Dios de una forma deliberada, a sabiendas de que estoy desobedeciendo. Fíjate que el texto nos habla de ellos como aquellos que han recibido el conocimiento, pero no necesariamente un nuevo corazón. Aquellos que han recibido el conocimiento, así lo pone. Y es en base al final que les espera que podemos interpretar si el autor se refiere a conversos o a inconversos. 27, versículo 27. Juicio, furia de Dios y fuego consumidor. Esto es lo que Dios tiene preparado para estas personas. Entonces, si podemos afirmar que la salvación no se pierde, podemos afirmar rotundamente que la salvación no se pierde. Y el final de estas personas es el infierno. No. Si podemos afirmar que la salvación no se pierde y el final de estas personas es el infierno, entonces podemos afirmar que estas personas nunca estuvieron con Dios, a pesar de que sí le conocieron intelectualmente. ¿Ok? Algo así como los mismos demonios que saben de su existencia, pero no se someten a Dios. De nuevo regresamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aclarado esto, ¿cuál es la conminación? ¿Cuál es la amenaza de Dios para estos? ¿Cuál es la advertencia? Claro, contundente, juicio, furia de Dios y fuego. Vamos ahora, por favor, no dejéis, metéis el dedo ahí en Hebreos, lo dejáis ahí, pero ahora nos vamos a Números, capítulo 15, versículo 24. Números 15, 24. Encontramos un texto muy interesante en el que es Dios mismo preparando a Moisés para la entrada al pueblo de Canaán. El pueblo de Canaán está a punto de entrar, Moisés tiene que hablar por boca de Dios, así que es Dios mismo que habla a Moisés, ¿de acuerdo? Para que a Moisés hable al pueblo.
Versículo 24, lo he ido resumiendo, no vamos a leer todo el texto porque es largo, pero que cojáis la idea principal. Dice, si el pecado de la comunidad pasa inadvertido, algunas versiones dicen otra cosa, inadvertido, la palabra en su original no quiere decir inadvertido, quiere decir no visto. Esto significa que si el pecado de la comunidad, si no eres consciente, si el pecado de la comunidad es un pecado inconsciente, que no eres consciente de que estás pecando, ¿de acuerdo? Si el pecado de la comunidad pasa inadvertido, este ofrecerá un novillo como holocausto de aroma grato al Señor y toda la comunidad israelita será perdonada junto con los extranjeros porque todo el pueblo pecó inadvertidamente, ¿de acuerdo? Hay un pecado de la comunidad que es inconsciente y hay un perdón por parte del Señor si hacen el sacrificio, ¿sí? Luego, versículo 27, dice, salta y dice, si es una persona la que peca inadvertidamente, o sea, aquí ya no es el pueblo, aquí es una sola persona, aquí eres tú o yo. Esta persona deberá presentar como sacrificio expiatorio una cabra de un año y la persona que pecó será perdonada. Una sola ley se aplicará para todo el que peque inadvertidamente, o sea, sin ser consciente de que está pecando, tanto para el israelita como para el extranjero residente. Bien. Hasta aquí está claro, ¿no? Si pecamos como iglesia, bueno, alguien tiene que morir, ¿verdad? Entonces un animal es sacrificado apuntando hacia Cristo, el sacrificio de sacrificios, ¿verdad? Alguien tiene que morir, pero nuestro pecado es perdonado. Jesús lo carga. Hoy quien tiene que morir cuando nosotros pecamos como comunidad es Cristo. Ya nos lo ha explicado el autor mil veces, ya llevamos todo el libro hablando de esto. Bien, luego, si no es la iglesia la que peca, si eres tú el que pecas sin saberlo, hay perdón, claro que sí, hay perdón en Cristo. Ya en Números había perdón por medio de la muerte de los animales que apuntaban a Cristo. Entonces, ¿quién carga con tu pecado? Cristo. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Sí. Pero es que sigue el texto y mucho cuidado ahora. Dice versículo 30, pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, de a todo el mundo, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad. ¿Sabes lo que significa, no? Eliminada de la comunidad. No es que ya no seas catalán o español. Eliminado del mapa de la salvación. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Cargará con su culpa. Si yo cargo con mi culpa, me muero. Como no sea Jesús el que cargue con mi culpa, yo me muero. Tú puedes cargar con tu propia culpa. ¿Cómo? Muriendo. Porque la paga de tu culpa es morir. Este es el pecado imperdonable, el cual entendemos que un verdadero cristiano no puede cometer. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Es tan interesante. Afirma Hendriksen, este es uno de mis teólogos que me gusta mucho leer, un siervo fiel. Él dice, no está hablando del creyente que cae en pecado involuntariamente y haya perdón en la gracia y misericordia de Dios. Él apunta más bien al mismo pecado que Jesús llama pecado contra el Espíritu Santo en Mateo 12:32 y que Juan describe como el pecado que lleva a la muerte, donde habla de caer y apartarse del Dios vivo. Es el pecado de apartarse del Dios vivo, no porque hubieran estado antes en Dios, más bien que estuvieron en cierta forma con Él, pero solo de una forma intelectual. Estos son los que son capaces de pisotear la cruz y al mismo Cristo con su pecado. Aquellos que confesándose cristianos no les pesa en absoluto las consecuencias que Cristo tuvo que soportar por amor a sus hijos, que hacen que sufren, pero no sufren. ¿Lo entendéis? Si te llamas cristiano y no estás aquí congregándote porque sí, esto es desobedecer a sabiendas.
de que hay un mandato bíblico. Si te llamas cristiano y mientes, si te llamas cristiano y murmuras, si no amas la verdad de Dios y al prójimo como a ti mismo, si lo que tú crees es más importante que lo que Dios dice, si no eres capaz de asumir tu rol en esta historia y solo aplicas la tuya a tu historia, si no te afecta el hecho de cargar esa cruz con mentiras, qué sé yo, con pornografía, con cualquier idolatría, si no te afecta que Jesús muriera por cada uno de tus pecados, si toda tu afectación es solo un mero cargo de conciencia que poco o nada tiene que ver con el que pagó por ello, mientras tú le escupías, lo que dice el texto no es ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Bueno, tranquilo, no pasa nada. Te has apartado un poco, no pasa nada, bueno. Oh, es que estoy medio frío y llevo 5 años sin ir a la iglesia. No. Lo que afirma el texto es que mueres para siempre. No, bueno, es que soy un cristiano carnal. ¿Cristiano carnal? Eso no existe. ¿Cristiano carnal? Eso es una invención del hombre para justificarse. O eres cristiano o eres carnal. Posiblemente el problema no es que estés lejos, es que sencillamente no estás. Por ello es tan importante esta combinación. Tienes que entender, Jesús ya murió por tu pecado. Es suficiente. Murió por todo tu pecado. Pero si tú desobedeces, aún sabiendo que lo haces de una forma repetida, si es un patrón en tu vida, eso demuestra con hechos que Jesús no te importa lo suficiente como para obedecerle. Y si has conocido que Dios ha muerto por ti en tu corazón, si tú has conocido esto realmente, es imposible que no te importe lo suficiente como para quererle. ¿Y cómo quiso Dios? Con hechos, mandando a su Hijo a morir. ¿Cómo queremos nosotros? Con hechos, obedeciendo. Si esto es así, si sabes lo que hizo por ti, tus hechos de desobediencia demuestran lo contrario, no va a haber ninguna otra muerte de Jesús para ti. ¿Lo entiendes? ¿Sabes lo que es esto? Como afirma el texto, ya no queda sacrificio alguno para esos pecados. Entonces estás listo para toda la eternidad. ¿Sí? Afirma Simon Kistemaker lo siguiente al respecto. Dios, perdón. Dios no tiene otros medios de expiación. Dios no quiero. Dios no tiene otros medios de expiación. Alison. Hey, está preparado, por favor. Está preparado. Él sabía. No, estaba preparada, Alison. Os voy a enseñar algo. Oh.
Ok. Vale, estaba preparado, ¿ok? Quiero enseñar algo con esto. Por favor, no os enfadéis. Lo que quiero mostrar es que esta es una realidad muy dura. No tengo duda de que esto os ha impresionado. Me ha impresionado a mí y lo tenía preparado. Pido disculpas si os he ofendido con esto. Voy a leer. Dios no tiene otros medios de expiación en reserva para beneficio de aquellos que deciden rechazar a Cristo. Los sacrificios levíticos son obsoletos y ya no son aceptables. El sacrificio de Cristo no será repetido y no hay un tercer camino hacia el cielo. Todas las religiones no cristianas son descartadas, lo mismo que todas las formas de ofrendas humanistas del culto y ritual. Ningún sustituto de Cristo tiene salvador alguno. ¿Lo entendéis? Germán se ha tenido que levantar y ha tenido que pasar la vergüenza de cruzar la sala frente a todos con todo el amor del mundo. Lo ha hecho con todo el amor para ayudarme a mí, me estoy ahogando. Yo me ahogo con mi tos, pero él lo que hace es levantarse y amarme. Ha venido hasta aquí y me da agua, que es justo lo que yo necesito para salir del problema. ¿Cuál es mi respuesta? Le doy un golpe, la he rechazado. Si esto te impresiona, tú sabes lo que es. Decirle que... Perdona. ¿Sabes lo que es decirle eso a Jesús? ¿Qué han demostrado mis hechos respecto a Germán? Necesito agua, pero no quiero su agua. Han demostrado un desprecio hacia la persona de Germán. Estos son los hechos, ¿no? A mí se me puede llenar la boca de decir que lo quiero mucho, pero hay unos hechos. No importa si con mis labios confirmo lo que sea. Mis hechos han hablado esta mañana. Yo le he dicho, no quiero saber nada más de ti. ¿Te parece fuerte? Peor es rechazar a Jesús. Estoy una mica nervioso. Hoy lo que Dios dice es, punto. Se ha acabado. Se ha acabado el agua. Germán, que viene a ser Dios, Cristo es el agua que quita la sed. Rechazando el agua con mis actos, estoy rechazando a Cristo, a su Espíritu y al mismo Dios. Y ello demuestra que para mí, por orgullo, no son suficientes. Y esto me lleva a pecar contra el Espíritu Santo. Siento que no os guste el ejemplo, pero no sé cómo enseñar esto de una forma más clara. No se me ha ocurrido, lo siento. Y si esto es así, si hacemos esto con Dios, esto nos deja fuera del marco de la salvación para siempre. No me importa tanto cómo quedemos, me importa que... Ay, siento. Hay personas aquí que probablemente se van a ir al infierno. Esto me preocupa. No, Germán no puede traerme más agua, no puede levantarse más y traerme... Ya era suficiente el agua que me traía. Era la que quitaba la sed. Esa es el agua que quita la sed.
Si no la tomas, no hay otra. No hay salvación fuera de Cristo. Puedes tomar agua del budismo, de la botella del Islam, puedes tomar agua de tu propio corazón endiosado. Pero Jesús de él mismo dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua está ahí, pero ay de ti si no la tomas. Se nos habla de la ley de Moisés. Bueno, en último término es lo mismo, ¿verdad? La ley de Moisés es obedecer, ya sea por no congregarte o por desobedecer la ley mosaica. Bueno, es buenísimo esto, porque la ley mosaica incluye todo el consejo de Dios, toda la ley de Dios. Pero fíjate que el problema no es tanto el cumplir la ley, sino la realidad de que este incumplimiento muestra un final horroroso, eternamente horroroso. Tú imagínate el típico ejemplo, un africano perdido en medio del Congo, ¿no? Imagínate que vive allí, que no sabe nada ni siquiera de la Biblia y que peca sin tener la ley y no sabe bien lo que está bien y lo que está mal. Él lo puede ver a través de la creación, pero no lo tiene definido como nosotros. Si ese va a morir eternamente, ¿qué crees que va a pasar contigo, que has conocido intelectualmente, pero que a pesar de tus hechos demuestran tu incredulidad? ¿Qué va a pasar contigo? Afirmó Juan Calvino que tratar con desprecio a aquel por medio del cual recibimos tantos beneficios es una impiedad extremadamente malvada. Extremadamente malvado. Esto que yo he hecho con Germán, si fuera cierto, es extremadamente malvado. Pero si lo hago con Jesús, no hay mayor maldad. Es imperdonable. Imperdonable. Versículo 29, durísimo. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda su sangre. ¿Te das cuenta? Que esto es lo que hacemos cuando desobedecemos conscientemente. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa? La respuesta la encontramos en nuestro versículo 30. Pero ya la encontrábamos en Deuteronomio, en el capítulo 32, 36. Ellos ya lo conocían porque es en base a sus propias... La respuesta es la misma que ellos tenían en el Antiguo Testamento y ahora de nuevo en el Nuevo. En uno de los cantos de Moisés, así como en el libro de los Salmos, en el Salmo 135, 14, podemos leer: el Señor juzgará a su pueblo. Él lo advirtió con los hebreos antes de Cristo, lo hizo con los judíos después de Cristo. Hoy te advierte a ti, nos advierte a todos nosotros. El Señor juzgará a su pueblo. No va en broma. Esto era una broma. Pero Dios no bromea. Mía es la venganza, yo pagaré. El Señor juzgará. Versículo 30. Mía es la venganza, yo pagaré, el Señor juzgará. O sea, debes saber que vas a estar en las manos de Dios, pero en este caso no como su hijo, sino como su enemigo. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que significa ser enemigo de Dios? Dios no tiene conocidos, Dios tiene amigos o enemigos, punto. ¿Sabes lo que es eso? Ser enemigo de Dios. Yo tampoco lo sé. De hecho, si te fijas, el autor tampoco lo sabe. Fíjate que se limita a decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, sí, pero ¿qué es eso? Es que no lo sé. Es horroroso. Y bien, luego de esta durísima advertencia, la cual es mi esperanza, como la del autor, que noquee a cualquiera que escucha y ve en su vida un patrón consciente de desobediencia, tenemos que entrar ahora en el siguiente punto. Ahora encontramos en el texto una comparación, ¿verdad?
Ahora hablamos de comparación y para ello nos centramos en los versículos del 32 al 35. En estos textos se nos llama a recordar el pasado. Ellos mismos, los receptores de la carta, lo pasaron mal por causa del Evangelio, ¿verdad? Tenemos ahí el relato. Es como decir, ¿qué os ha pasado? Antes estabais muriendo, moríais por esto. Quise poner un ejemplo práctico, a ver si nos puede ayudar. ¿Cuántos de aquí, por favor, podéis levantar la mano, habéis buscado intencionalmente, no que os llegue información, sino que vosotros habéis buscado algún tipo de información sobre la guerra de Ucrania en el día de ayer, por ejemplo? ¿Cuántos habéis buscado algo de información sobre Ucrania, Rusia? La semana pasada, ¿alguien recuerda haber buscado sobre Ucrania o Rusia la semana pasada? Los mismos 3 personas. En todo el mes, ¿alguien recuerda? 8 personas. Ya no interesa tanto, ¿verdad? Algo que hemos experimentado en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania es el hecho de que lo que antes importaba, ahora importa menos, ¿verdad? Hablo en términos generales. Nosotros antes nos sobraba de todo. Repartíamos por comida y ropa y de todo por todos lados. Y ahora no es así para nada. Pero en aquel momento miles de personas atravesaron Europa para ir a buscar a mujeres con niños. Dejaron sus trabajos, dejaron todo. Y esto fue algo nunca visto, por lo menos yo. Todo el mundo se hizo hipersensible a esta situación por lo que ocurrió. Y ahora uno se pregunta, ¿es que ya no hay guerra? ¿Ya no hay muertes? ¿Ya no hay necesidad? No, sencillamente ya no nos interesa tanto. ¿Por qué? Porque no somos ucranianos. ¿A quién le interesa la guerra de Ucrania? A los ucranianos principalmente, ¿verdad? Es lógico. Yura y Luda, por ejemplo, ellos, no tengo duda, no les he preguntado, pero no tengo duda de que ellos siguen las noticias de su país a diario. Algo parecido ocurre con nuestro texto. ¿A quién le importaba verdaderamente la causa de Cristo para obedecerle? Solo a los cristianos. ¿Entendéis? Solo a los cristianos. Por mucho que fueran a la iglesia en aquel tiempo, que simpatizasen con el cristianismo, qué sé yo, que celebraran incluso la Santa Cena o el bautismo, todos aquellos que no eran cristianos pecaban deliberadamente. No, Cristo no les fue suficiente. Ahora el autor mismo nos anima en el sentido de decir, caray, vosotros lo sabéis. ¿No? Vosotros estabais ahí, participasteis de todo esto, es que no lo pillasteis. Habéis vivido con nosotros. A veces los creyentes a los que se refiere la carta fueron expuestos públicamente a ultrajes y a aflicciones. Esta palabra expuestos públicamente es una expresión que se usa solo aquí en el Nuevo Testamento y su significado en el original sería algo parecido a la palabra teatro. Hacer teatro. De alguna manera aquellos hebreos cristianos habían sido, aquellos hebreos que se llamaban cristianos habían sido públicamente expuestos y afrentados por los enemigos de la fe. Y se había hecho un teatro de todo esto, había sido muy vistoso, así como muchos hace 2 años cruzaron muchas fronteras para meterse en un país en guerra y tuvieron esa valentía en aquel momento. La cuestión es, ¿qué pasa ahora? No hay un corazón ucraniano. Como en algunos, no hay un corazón cristiano. También en el pasado afirma el texto que algunas personas acompañaron a otros creyentes a pesar de que ellos eran perseguidos. Pudieron quedarse en sus casas, pero no lo hicieron.
Se expusieron, se arriesgaron. Algunos fueron incluso a visitar a los hermanos a la cárcel. Algunos fueron encarcelados por causa del cristianismo y fueron a visitarles allí. Y sabes, en aquel momento ir a visitar a un preso a la cárcel te hacía cómplice de esa persona, de lo que había hecho a esa persona. Todo el mundo te señalaría con el dedo, pero fueron. Pero aquello, como la hierba que cayó entre pedregales, no tardó en perder su pasión y se perdió. Y yo pienso en algunas personas que yo mismo he bautizado y me rompe el alma. Y yo no dejo de preguntarme, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Cómo puedes, viviendo al Señor a diario, cómo es posible que rechaces algo así? No lo entiendo. ¿Cómo es que no es suficiente? ¿Cómo Jesús no es suficiente para ti? Fuisteis iluminados, recibisteis cierta luz. De alguna forma lo habéis experimentado. Y no sé si os pasa a vosotros, pero yo me iría uno a uno y yo les diría de uno a uno, ¿qué caray te pasa? ¿Que te pierdes? Son tiempos difíciles, ¿verdad? Yo os quiero a todos, sin excepción. Os amo. Nada de eso sale de mí. Os amo de verdad a todos. Y no quiero que ninguno, me da igual, miembros o no, los que estáis aquí y los que no habéis podido venir, no quiero que ninguno de vosotros se pierda. A mí, como al mismo autor de Hebreos, como al mismo Señor, me importas. Nos importamos, ¿verdad?, los unos a los otros. Pero solo como Dios, como el autor de Hebreos y como yo, solo podemos hacer esto, enseñártelo, decírtelo de la forma más contundente. No busques justificar tus actos con la palabra. Busca ver si realmente te sometes a la palabra. Porque es que si no te pierdes. Todavía hay tiempo. Arrepiéntete, pídeselo y ve obedientemente como consecuencia natural de lo que eres en Cristo. Versículo 35, con esto terminamos en el último punto. Por tanto, siendo conscientes de quién es Cristo, sabiendo la amenaza bajo la que puedes estar, habiendo participado e incluso siendo iluminado como lo has estado, no deseches tu confianza, pues tiene gran recompensa. Esta es la parte buena. Queridos mayores y no tan mayores, niños y jóvenes, això és molt pels joves, és molt per tothom. No perdeu la confiança en el que Déu pot fer a la vostra vida. No llenceu la tovallola. Hay algunos jóvenes que han decidido que sí, que desean ser cristianos, pero que por alguna razón quizás el milagro no ha sucedido, no ven esa obediencia. Siguen luchando una y mil veces con su pecado. Ellos han experimentado en primera persona no la salvación, sino la gracia de Dios a través de esta comunidad, de sus propias familias, ¿verdad? Es una lucha. Ellos han visto a través de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Y ahora Dios, mediante este texto, os dice, confía. Vale, sí, confía, pero ¿en qué confío? Si no tengo fe, si Dios no ha cambiado mi corazón, ¿cómo voy a confiar? No se puede confiar en alguien si no hay fe en Él. Y por fin ha llegado la respuesta. Está en el versículo 36.
La fórmula matemática es confianza más paciencia igual a gran recompensa. Puedes mirarlo tú mismo. Confianza más paciencia igual a la gran recompensa. Si no puedes confiar en Dios, solo confía en que algo va a suceder contigo si tienes paciencia. Tranquilo, tranquilo. Si no ha sucedido, sucederá. Él lo prometió, que le busca le halla. Ven, sigue escuchando, sigue participando de los medios de gracia que Dios te está regalando a través de tu familia, a través de tu iglesia, de los medios de gracia. Tranquilo, hay una promesa. Confía en que hay una gran recompensa si tienes paciencia. Si tienes dudas, si vives en una contrariedad constante entre lo que Dios dice que es un cristiano y lo que tú haces, Dios dice, persevera, persevera, hay esperanza. ¿No es maravilloso? Hay una puerta abierta. El versículo 37, ya para ir terminando, hace referencia a Habacuc, capítulo 2, versículo 3, cuando al final de todas las cosas, el cual está ya muy cerca, dice, Él, Cristo, se refiere, vendrá y no tardará. Cristo vendrá y no tardará. Cuidado, no lo dejes. Persevera. Estas son muy buenas noticias para unos, pero no tan buenas para otros, ¿verdad? Pues Él va a juzgar todas las cosas, como hemos estado viendo hoy mismo, mediante esta predicación. Hemos sido advertidos. Entonces, cuando hayas tenido paciencia, si has perseverado hasta el final, es que vas a vivir por esa fe. Pero si retrocedes, Dios, lejos de compadecerse y a causa de que le rechazaste, lo que hoy es solo una advertencia, se transforma en una horrible e indescriptible realidad para toda la eternidad. La cuestión es que nadie hoy puede quedarse igual. Todos debemos tomar una decisión. O lo tomas o lo dejas. Si no tomas una decisión, estás tomando la decisión de lo dejas. ¿Le damos la espalda al Señor o perseveramos en el Señor? Me encanta la reflexión final con la que termina el autor. Es como que dice en el último versículo, lo tenéis. Es como que él dice, pero, o sea, hasta ahora me he dirigido a los inconversos, ¿no? En todo el texto que hemos estado comentando. Pero nosotros, los conversos, somos otra cosa, ¿no? O sea, funcionamos distinto, ¿lo veis? Mirad en vuestro texto. Aquellos que hemos sido hechos verdaderos hijos de Dios, no somos de los que retrocedemos. ¡Qué bueno! Si tú eres hijo de Dios, no puedes retroceder. La cosa es que es muy sutil, o quizás no es tan sutil. Vigila cómo es tu vida. Cuida de tu salvación con temor y temblor. Pues como vives es un relato más verdadero de tu realidad espiritual que lo que cuentan tus labios. Pero en este último versículo nos dice al resto, a aquellos que pecan, pero que no soportan hacerlo por cargar aún más esa cruz. Tranquilos, nosotros, todos aquellos en los que hay una coherencia entre lo que afirman tus labios y tus hechos, tenemos fe para perseverancia del alma. Tranquilos. Si sois de verdad, la fe, como don dado por Dios, va a producir esa perseverancia que no tienen aquellos que dejaron de congregarse y obedecer a la ley de Moisés. Así que véase a cada cual, examínase cada uno a sí mismo, porque hoy se os ha puesto un espejo delante. Que sea la verdad bíblica la que te examine. Que no sean tus pensamientos, tu criterio. Lo que tú pienses vale muy poco frente a lo que piensa Dios. Porque, ¿sabes? Hay tiempo. Hay tiempo para que te arrepientas. Hay tiempo para que dejes de legislar y te entregues. Porque de momento esto sigue siendo una advertencia preciosa que con la ayuda del Espíritu Santo puede llevarte al arrepentimiento
y a la verdadera vida. Solo entonces la vida de Jesús se te aplicará a ti. Solo entonces su deuda por tu pecado habrá sido saciada y suficiente por la muerte de Cristo. Solo entonces cobrarás vida porque Él resucitó para que tú la tuvieras. Solo entonces, a pesar de que habrá pecado en tu vida, obedecerás como una consecuencia lógica de haber sido amado por el Padre y amarle tú a Él como consecuencia, el cual Él te amó lo suficiente como para mandar a su Hijo a morir por ti, para que tuvieras vida eterna y vida en abundancia. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, yo te ruego por ellos. Te ruego por nuestros corazones, Señor. Este pecado perverso, Señor, que oculta nuestra verdadera realidad, Señor. Señor, examina mi corazón. Examínalo, Señor. Examínanos como congregación, Señor. Señor, te quiero dar gracias por el tiempo complicado en el que estamos inmersos. Porque esto nos está obligando a todos a examinarnos. Señor, haz limpio en mi corazón. Esto te ruego, Señor. Restaura esta iglesia, Señor, como has venido haciendo siempre, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que nuestro objetivo claro seas tú, Señor, y nada más que tú, Señor. Esto te ruego, en nombre de Jesús. Amén.